Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Jorge Villasís y Marta Santamaría, que lograron la residencia por medio de la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman comenta los miles de casos diferentes de inmigración que ha ganado la firma Newman, Madeo y Fasano a través de los años. Y el abogado Raymond Fasano nos habla minutos antes de comenzar una corte de inmigración por video. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y quería recordarles primero que las 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano están completamente abiertas. No olviden que tenemos una oficina en Patchogue, Long Island. También la oficina más grande que está en Jackson Heights, en Queens, en el corazón mismo de Queens. También estamos en Manhattan, en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración. Y también finalmente en New Jersey, la oficina muy ocupada en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Y seguimos a la espera de que cambien las leyes de inmigración. Aunque eso es solamente el Congreso puede cambiar leyes en este país, no el presidente. Como venimos diciendo en semanas recientes, esperemos que toquemos madera, que el presidente Biden, o sea, el poder ejecutivo de este país, pueda hacer algún cambio, no en las leyes, porque no puede, pero sí en la interpretación de las leyes. Por ejemplo, el castigo de los 3 y 10 años. Hay bastantes rumores ya, no sé si yo comencé los rumores de hace unas semanas, pero esperemos que se dé algún cambio en la interpretación y que esos cambios en interpretación permitan ayudar a millones de personas en este país con una green card, por ejemplo, con una petición de un familiar como un hijo o hija ciudadano americano o americana mayor de 21 años o una persona que vino por la frontera. Estamos esperando los cambios. Entonces, hágase ya un cliente también de la firma Newman, Madeo y Fasano, ya sea llamando al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieres muy simple, hágalo ahora mismo, tome su teléfono celular, póngalo en cámara y apúntelo al código QR que está aquí en la pantalla, a mi mano izquierda. Solo haga eso y tendrá una consulta con la firma y se convertirá en un cliente más de la firma Newman, Madeo y Fasano. Y también les invito, por supuesto, que continúen con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email y estamos también, por supuesto, en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Newman. Haga sus preguntas también ahí, sus inquietudes. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos, por favor. Suscríbase, comparta con sus amigos, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y también no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, Hablando de Inmigración en vivo y en directo. Y también casi todos los lunes de 6:30 p.m. en adelante en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Jorge Villasís y Marta Santamaría, una pareja de clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Siguen siendo los casos que más hemos hecho, los casos de la cancelación de la deportación. Veamos su testimonio muy interesante. Aquí estamos con unos clientes más que ganaron la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Esta vez se trata de Marta Cecilia Santamaría y Jorge Villasís. ¿Cómo están ustedes? Felices, abogado. Felices. Dando gracias a Dios primero y a usted, abogado. No, gracias a ustedes por venir esta tarde. Y estamos ahorita mismo, ya tienen la orden del juez y ahora mismo hemos hecho un InfoPass, que es la cita para que se presenten en inmigración. Y ahí está el nombre de Marta, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y me imagino que hay familia que ustedes están muy ansiosos de verlos allá en Ecuador. Especialmente a mi mami. Wow. Bueno, en mi caso, pues yo tendré que ir a ver en la tumba a mi madre porque falleció el 2007. Lo siento mucho. Solamente con la noticia no se pudo viajar.
pero con paciencia, mire que hemos logrado obtener esta residencia. Gracias a Dios y a usted, abogado. Lo importante es que lo que usted dijo, eso era. Las citas con el juez en la corte. Y teníamos esa seguridad porque siempre nos han estado acompañando. Si no era usted, eran sus otros abogados que tiene. Representantes. Y pues todo fue bien. Y hay que tener paciencia también, porque eso es lo que más hay que tener en estos casos. No siempre es fácil, es un proceso tedioso, a veces la gente se frustra mucho y no les culpo. Pero es un trabajo en equipo, como siempre digo. Es un caso de corte de inmigración, no es fácil, es difícil. La victoria se basa en el sufrimiento que tendrían sus hijas si tuvieran que ir a vivir en el Ecuador, como ustedes vieron en la corte. Van a celebrar, ustedes de la Tacunga. Soy de la Tacunga, de la tierra de las ayuyas, queso de hoja, las chuchucaras. Ayuyas, queso de hoja. Exactamente. Vamos a ver si no han perdido el sabor, pero yo todavía tengo el sabor, no se me ha perdido. Y en Ambato me decía que comen ¿qué? El pan de Ambato. El hornado, los yapingachos. Tripa Michi comen en todo lado, ¿no? Sí. Soy de Ecuador, creo que es eso. Alimento para el estómago, es bueno para el estómago, dicen también. Así dicen. Estuvimos allá en agosto del año pasado, el 2013, comiendo tripa mishki en la floresta. No, y les felicito, de verdad, desde el Shungo mismo. Y no sé si tienen unas palabras para la gente que nos está viendo, que es bastante gente. Sí, yo de mi parte les invito a todas las personas que llegaron a este país con ese sueño, con esa esperanza de tener algo en su vida, en su futuro, que no se detengan, que sigan adelante, porque a veces venimos y decimos, no, yo vengo por cierto tiempo y ya me voy. Y no, es mentira. No se detengan, averigüen, no se queden callados, investiguen que hay algo por qué luchar, por quién luchar, especialmente en los seres que nosotros tenemos lejos. Y que debemos luchar siempre pidiendo a Dios primero y aquí con el abogado Yuma, que es un excelente abogado, que yo estoy muy feliz y muy agradecida. Gracias, abogado. Oh, qué lindas palabras, ¿no? Y le agradezco a usted y les felicito y vayan lo antes posible. Vayan lo antes posible al Ecuador porque hay gente que les quiere ver y ustedes quieren verlos a ellos. Sí. Y bueno, me da mucha pena que haya sido tanto tiempo, pero al mismo tiempo es un alivio ahora y es una victoria y la vida continúa y ahora pueden ir al Ecuador cuando les dé la gana. Y a cualquier otro país también. Entonces una vez más les felicito, que se diviertan mucho en el Ecuador y traigan nomás cuyas. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuma, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y
y el abogado Yuman. Gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, no quería sonar como disco roto en el segmento legal, pero esperemos que hayan cambios en la interpretación de las leyes. No tengo muchas esperanzas de que hayan cambios en el Congreso este año, porque es un año de elecciones. Y sabemos que el Senado, por lo menos en el Congreso, está completamente dividido. Hay 50 republicanos y 50 demócratas y no se ponen de acuerdo nunca, sobre todo en inmigración. Pero sí tiene el poder el presidente Biden de hacer cambios en las interpretaciones de las leyes, o por lo menos, si no Biden, el secretario Mayorkas. Esperemos que se den esos cambios. Y mientras tanto, no han habido, bueno, por lo menos hasta el día de hoy estoy grabando, son segmentos pregrabados de estos. Hasta el día de hoy, estamos lunes, es 13 de junio. No ha habido grandes cambios en inmigración. Entonces voy a aprovechar porque solamente hablan de la frontera, y como yo siempre digo, más nos interesa, no estoy diciendo que no nos interesa la frontera, por supuesto que sí, porque son muchos casos de asilo también, pero más tenemos énfasis siempre en la firma Yuma Madey Fasano, en las personas que están aquí muchos años en Estados Unidos, que están aquí 10, 15, 20, 25 años, y no han podido sacar una green card, no porque no han querido, sino que no han podido porque no han habido leyes. Para ustedes, quería hablar de los casos que más hemos hecho en la firma Yuma Madey Fasano a través de los años. Primero un poquito de historia. Antes de que exista Yuma Madey Fasano, habían dos firmas diferentes. Había por un lado Yuman & Associates, que era mi firma, que la tuve durante 12 años por ahí. Y había también la firma de Madeo y Fasano. Y en el 2011 hicimos una fusión, un merger que se llama en inglés, y las dos firmas se fusionaron, y de ahí salió Yuma Madey Fasano. A través de los últimos 11 años, hemos hecho decenas de miles de casos, hemos ganado también decenas de miles de casos, hemos sacado decenas de miles de green cards y también ciudadanías. Ahora quería hablar brevemente de los casos más comunes, los casos que más hemos hecho. Comencemos con el perdón provisional. Eso es cuando la persona está siendo pedido, sobre todo una persona que vino por la frontera, está siendo pedido por su cónyuge sobre todo, o su padre o su madre. Y hay 3 pasos en el perdón provisional. Primero la petición, después un perdón, pero la persona está aquí en Estados Unidos durante todo el perdón. Y si nos aprueban ese perdón provisional, después el tercer paso se llama proceso consular, es para sacar a la persona una cita en el consulado americano en su país de origen. Y si todo está bien, la persona viaja solamente por unas 2 semanas máximo, se presenta en el consulado y ahí le dan una visa de residente, o sea, una residencia a la persona, y regresa 2 semanas después ya como residente. Eso es el perdón provisional. También quería hablar brevemente de la visa U. Eso en cambio es un permiso de trabajo que dan a ciertas personas que han sido víctimas de delitos de violencia en Estados Unidos, la visa U. Es un permiso de trabajo por 4 años, pero la gran ventaja es que cuando la persona ya cumple 3 de los 4 años, aplica para la green card. La otra gran ventaja es que le incluye no solamente a la víctima del delito, sino también a su cónyuge si tiene, y también a sus hijos menores de 21 años, aunque estén en el país de origen de la persona. Es una gran ventaja eso de la visa U. ¿Cómo funciona? Lo primero que hacemos los abogados de inmigración cuando hacemos un caso de visa U es llenamos un formulario que se llama I-918, I-918, y tiene diferentes secciones de ese formulario. Una de las secciones mandamos a los policías o a los fiscales que trabajaron en el caso del delito,
y les pedimos que nos firmen. Si nos firman, la persona va a tener visa U y después la Green Card. Entonces también hemos hecho miles de casos de visa U en Yuma, Madero y Fasano. Otro tipo de caso que hemos hecho muchísimos a través de los años es el Special Immigrant Juvenile Status. Estos son casos para los jóvenes que están en Estados Unidos sin los padres o solamente con el padre o solamente con la madre. Involucran a dos cortes diferentes estos casos. Primero la corte de familia, más cerca de donde vive el menor de edad o la menor de edad. En la corte de familia tenemos que obtener dos órdenes. Número uno, una orden nombrando guardián legal a una persona del menor de edad. Y número dos, una orden del juez de la corte de familia diciendo que este menor de edad no puede regresar a su país de origen porque no tiene a nadie allá y además fue abandonado o abusado por sus padres o su padre o su madre en el país de origen. Una vez que tenemos esas dos órdenes, vamos a la corte de inmigración y si todo va bien, la persona va a tener, el joven o la joven va a tener primero un permiso de trabajo y después la Green Card permanente en Estados Unidos. Ahora, también, por supuesto, hemos hecho miles y miles de peticiones familiares de ciudadanías y dejé para el último los casos que más hemos hecho en Yuma, Madero y Fasano. Como ustedes ya saben, la gran mayoría de testimonios se tratan de estos casos, es la cancelación de la deportación, también conocida como los casos de los 10 años. Ahora, no se llaman así, no se llaman casos de los 10 años, se llaman cancelación de la deportación, en inglés cancellation of removal. Siguen siendo los casos que más hemos hecho y seguiremos haciendo. Vamos a continuar con los casos de la cancelación de la deportación. Para calificar hay 3 condiciones, la persona tiene que tener las 3. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona tiene que haberse portado bien en Estados Unidos, lo cual significa que no tenga delitos serios y que haya pagado impuestos. O puede estar dispuesta a pagar impuestos si no lo ha hecho. Ahora, eso es para calificar. Lo más importante en los casos de la cancelación de la deportación es lo siguiente. Una cosa es calificar, otra cosa es ganar. Si ganamos el caso es Green Card permanente para la persona y nosotros nos ha ido muy bien con estos casos. No hemos ganado todos los casos, pero sí hemos ganado la gran mayoría de los casos. Hemos sacado miles y miles de Green Cards para los clientes con los casos de la cancelación de la deportación. La pregunta del millón es ¿cómo se gana el caso? Y la respuesta es, ganamos el caso de la cancelación de la deportación si logramos convencerle al juez, porque son casos de corte de inmigración, no olviden, hay que convencerle al juez que los hijos americanos de la persona menores de 21 años sufrirían terriblemente, tremendamente, si esos hijos tienen que ir a vivir con la persona en el país de origen de la persona. Esos son los casos que más hemos hecho y a continuación tendremos a mi socio justamente a punto de hacer un caso de cancelación de la deportación de los 10 años mediante el sistema Webex, o sea, por video con el juez en la Corte de Inmigración. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Amigos y amigas, como les ha explicado mi socio Ray Fasano,
En meses recientes, debido a la pandemia, las audiencias en la Corte de Inmigración ya no son en persona, sino por video, con un sistema que se llama Webex. Y es más conveniente porque el cliente no tiene que ir a la corte, no tiene que pasar por el estrés que es ir a la corte, sino simplemente viene a las oficinas de los abogados, en este caso las oficinas de Yuma, Madero y Fasano, que son 4, no olviden. Y no tiene que estar el cliente en la misma oficina que el abogado. Por ejemplo, el abogado puede estar en la oficina de Queens, los clientes en Patchogue. O el abogado puede estar en la oficina de Manhattan y los clientes en New Jersey. Es sumamente conveniente. Entonces, a continuación, mi socio Ray Fasano les explica que él estaba preparándose recientemente para una audiencia y hizo el segmento explicando cómo funciona esto. Mi socio, Ray Fasano. Good morning, everybody. It's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo, and Fasano. Buenos días a todos. Mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Human, Madeo y Fasano. Y hoy quería demostrarles que estoy una vez más en la oficina a punto de hacer una audiencia de corte de inmigración mediante el proceso de video que se llama Webex. Y Webex es muy similar a Zoom. Ustedes conocen el sistema Zoom, mediante el cual ustedes pueden hacer reuniones con sus familiares, con sus amigos, desde la computadora o su teléfono móvil. Y una de las ventajas desde la pandemia es que comenzamos durante la pandemia y continuamos haciendo estos casos de audiencias de la Corte de Inmigración mediante Webex. Y Webex significa justamente que podemos hacer audiencias mediante las computadoras. Y por cierto, este es mi nuevo amigo o amiga. Es una llama que me regalaron unos clientes peruanos, cuyo caso ganamos recientemente en la Corte de Inmigración mediante Webex. Y el arte que ustedes ven en las paredes es el arte de mi hija, una de mis hijas, que fue hecho hace muchos años y tengo aquí todavía en mi pared, en mi oficina de Patchogue. Yo estoy ahora mismo en mi oficina de Patchogue, Long Island. Y la audiencia que estamos a punto de hacer, los clientes nuestros es una pareja, viven en Queens, entonces ellos están físicamente localizados ahorita mismo en nuestra oficina de Queens. Yo estoy aquí en Patchogue y obviamente el juez está en la Corte de Inmigración. Entonces haremos muy pronto la audiencia con el juez. Ahora estoy a punto de hacer la audiencia muy pronto y no puedo grabar la audiencia en sí porque estamos con el juez y los fiscales. Pero otra ventaja de Webex es que aunque ya hemos sometido casi todas las evidencias en estos casos, si tenemos evidencias más recientes, por ejemplo, cartas de los médicos de los hijos de los clientes nuestros, cartas de médicos más recientes, podemos someterlas ahora mismo mediante email, por internet, con el juez y los fiscales. Y también antes de la audiencia en sí, antes de que comencemos con el juez, podemos los abogados defensores también hablar con los fiscales, a ver si nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, si estipulamos que se llama con los fiscales, antes de comenzar ya la audiencia en sí con el juez. Y como les dije, estamos a punto de comenzar en unos minutos. Al principio, durante la pandemia, estábamos con muchas dudas, o ciertas dudas, de si iba o no a funcionar este sistema Webex con los jueces, con las cortes de inmigración. Pero la verdad es que nos encanta el sistema ahora. Es sumamente conveniente para los clientes porque no tienen que ir a la corte, ellos tampoco, solamente a nuestras oficinas. Yo creo que mi número de casos ganados ha subido, ha aumentado. ¿Y por qué es todo esto? Porque no hay el estrés. No hay el estrés de tener que ir a la corte en persona. No hay el estrés de tener que pasar por los puestos de seguridad, las filas muy grandes de gente y también el estrés que siempre había cuando uno tenía que ir a la corte en persona. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Yo les reportaré a ustedes después de la audiencia, o si no, mi socio, el abogado Human, les informará cómo nos fue en la audiencia con el juez en la Corte de Inmigración, con la pareja que está ahorita mismo en la oficina nuestra de Queens. Yo estoy en Patchogue y el juez en la corte y los fiscales en la Corte de Inmigración. Muchas gracias. Thank you. Ahora, mi socio quería que yo explique que el juez, después de la audiencia, dijo que iba a aprobar el caso. Entonces, tuvimos éxito una vez más. Ganamos el caso que anunció mi socio Ray Fasano. Lo ganamos y, por lo tanto, es un caso de cancelación de la deportación. Los clientes tendrán la green card permanente. Pero no pudo hacer el testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque mi socio estaba en la oficina de Patchogue y los clientes estaban en la oficina de Jackson Heights en Queens. Entonces,
no pude hacer el testimonio en vivo e indirecto con ellos desde la misma oficina, pero sí ganamos un caso más de cancelación de la deportación en Yuma, Madeo y Fasano. Entonces, si usted califica para el caso de la cancelación de la deportación o para cualquier otro caso de visa U, del perdón provisional, petición familiar, Special Immigrant Juvenile Status, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla, o si no, no olviden, es muy fácil, ponga su teléfono en cámara y apúntelo al código QR que está aquí en la pantalla. Muchas gracias. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Seguimos esperando que hayan cambios en Washington, si no en el Congreso, por lo menos en la Casa Blanca, en el Department of Homeland Security. Esperemos que cambien la interpretación de algunas leyes de inmigración. Mientras tanto, continúen por favor con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. No olviden que estamos en redes sociales también. En Facebook la página es Abogado Yuman. En Instagram es @AbogadoYuman. En YouTube el canal, suscríbase por favor. Visítenos, compártalo. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor, en YouTube. Y también no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado Hablando de Inmigración. Y finalmente casi todos los lunes a las 6:30 p.m. hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. No olviden, llamen al número que está en la pantalla o si no, apunten el teléfono al código QR que está aquí en la pantalla. Hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.